Bien, queridas, bienvenidas, ¿cierto? Los que ya van quedando cada vez menos, ¿ah? O sea, gente como va perdiendo el entusiasmo. Va perdiendo el entusiasmo la gente. Bien, vamos a concentrar la sesión de hoy día en consolidar aprendizaje y colocarle foco al pitch, que es muy importante. Parte relevante que tenemos que aprender es a sintetizar, a poder explicar problemas complejos, soluciones complejas, pero de forma simple y fácil. Bien, así que vamos a consolidar esto para que entendamos las líneas de financiamiento que tenemos y, por supuesto, la relevancia que tiene el nivel de madurez en desarrollar cualquier producto o servicio al cual apuntemos. Bien, para que entendamos la base de todo lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Y el foco de Corfo, tenemos tres dimensiones que debiéramos poder establecer. La primera dimensión tiene que ver con el problema, ¿cierto? Y a esto le llamamos investigación básica. Investigación básica. ¿Ok? Investigación básica. Y lo que busca acá es que seamos capaces de comprender, ¿cierto? Comprender, definir cuál es el problema que queremos abordar. Normalmente los problemas, cuando ya están definidos, y recuerden que el 20% de la causa genera el 80% del efecto. Entonces, si somos capaces nosotros de comprender ese 20%, va a ser muy fácil de resolver la problemática. Por eso es tan importante comprender el problema. Si nosotros trazáramos esto como una ruta, ¿cierto? Esta parte representa el 80% del tiempo y la inversión. Y la inversión que se hace en los equipos de investigación. Un problema bien definido, cualquier solución, bien, sirve. Porque lo importante es resolver el problema. No es importante la solución en sí, es importante resolver el problema. Pero hay que tener muy bien definido el problema para poder crear la solución. El problema es que la gente se enamora de la solución y no se enamora del problema del cliente, ¿sí? Así que es muy relevante que entendamos esta dimensión. Por supuesto que lo importante es que cuando empezamos a entender lo existente, y aquí voy a usar alguna referencia para que ustedes me entiendan, quizá voy a usar unos términos un poco complejos, pero espero hacerlo lo más simple posible. ¿Cuál es el tema? El tema es cuando nosotros empezamos a investigar, ¿cierto? Lo que definimos son patrones de pensamiento, ¿sí? ¿Y se fue la imagen? Vamos, tienes que seguirme, mírame. Ahí sí, ahí está el track, ahí está. Vale. Lo que definimos son patrones de pensamiento. Entonces, es muy importante, primero, si fuera el patrón de pensamiento de mi cliente, ¿sí? Si este fuera el patrón de pensamiento de mi cliente, lo que yo tengo que comprender es justamente ese patrón. ¿Bien? ¿Cómo piensa? A partir de cómo piensa es cómo hace. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago inicialmente, cuando empezamos acá a trabajar la investigación aplicada, lo que busco es el estado del arte. ¿Qué significa eso? Buscar los referentes en la cual mi usuario intenta resolver su problema. Bien, ahora voy a dibujar acá a mi usuario, ¿cierto? Con su patrón de pensamiento, y lo que existe en el mercado son soluciones que no se ajustan a la necesidad de mi usuario. Entonces, si empiezo a mirar lo que existe en el mercado, lo voy a reflejar como estos cuadraditos que están dentro del patrón de pensamiento de mi usuario, pero mi usuario tiene un patrón excesivo que busca otros problemas por resolver y las soluciones existentes no dan abasto. Si ustedes ven, queda todo esto fuera. Entonces, mi usuario sigue buscando nuevas soluciones en el mercado. Y ahí es donde viene el salto de valor de mi solución. Bien, voy a dibujar de nuevo acá. Ahora viene acá lo que se llama desarrollo tecnológico.
tecnológico. Y por supuesto el desarrollo tecnológico tiene un riesgo asociado, que es lo que Corfo financia. Si fuera 2 más 2 igual 104, Corfo no te lo financia. Corfo busca que haya riesgo en el proceso de desarrollo tecnológico, o sea que tú puedas perder la inversión. Porque no es fácil. No es fácil. Entonces vamos a dibujar acá, de nuevo, si este fuera el patrón de pensamiento de mi usuario, ¿cierto? Aquí tenemos los referentes actuales, que podrían ser varios, ¿cierto? Yo lo podría dibujar como cajita, ¿cierto? Distintas cajitas. Y si yo voy a desarrollar una solución, mi solución normalmente, la innovación es subyacente. Ya van a conocer conceptos subyacentes. Ahora, mi solución está por fuera. ¿Cuál es la subyacencia? ¿Cuál es la subyacencia? Todo lo que resuelva al cliente su problema, ¿cierto? Toda esta parte, mi solución resuelve, pero la verdadera innovación, porque eso es lo que espera, la verdadera innovación ocurre aquí. Ocurre aquí, en la subyacencia de mi cliente. ¿Ok? Esto que ven acá es subyacente a la creencia de mi cliente. Y es lo que tengo que aprender a crear. ¿Sí? Tengo que aprender a crear. Justamente temas que no se ha creado, que ni siquiera lo imagina. Pero es tan espectacular lo que le estoy resolviendo, que resuelvo ese problema, que es todo el círculo. Toda esta parte es la que yo resuelvo, ¿cierto? Esta parte. Pero la subyacencia, la innovación, ocurre aquí. En lo que no se ha creado, en lo que no se ha imaginado, en lo que no se ha visto, en lo que no se ha hecho. Ahí ocurre la innovación. Y la innovación, que es subyacente a las necesidades y patrón de pensamiento de mi usuario, este es el nuevo patrón de pensamiento, ahora, ¿cierto? Nuevo patrón de pensamiento, ocurre gracias a lo que se llama subyacencia. Esto que está acá ocurre gracias a todo lo que está aquí. ¿Sí? Que no se ve, que es en blanco, es vacío, pero no está vacío. Gracias a esto se genera esto. Podemos decir que aquí hay un cuadrado porque está todo esto afuera. ¿Se entiende, no? Si lo viéramos acá, ¿hay un cuadrado aquí o no? No hay un cuadrado. ¿Vale? Entonces, si yo dibujo un cuadrado ahora, podemos decir que el cuadrado existe porque existe todo esto. Entonces, eso se llama subyacencia, vacío o vacuidad, se llama. Y para poder entender esto, es necesario imaginar esto que no se ve, pero está ahí, está presente. Está presente. Si este fuera otro patrón de pensamiento de mi usuario, ¿cierto? Lo existente en el mercado es esto, pero no da abasto lo que el cliente quiere, ¿cierto? Y por supuesto, mi solución tiene que ser subyacente a lo que el usuario quiere. Esto es lo que quiere el usuario, pero todo esto es la subyacencia. Todo esto. Esa es la innovación. Lo que el usuario necesita, desea, pero no sabe cómo explicarlo, y está al lado de lo que quiere. Está al lado de lo que quiere. Entonces es muy relevante que podamos entender el impacto que tiene la innovación en lo que busca Corfo. Corfo busca que tú seas capaz de crear esto. Y básicamente es un nuevo patrón de pensamiento. Una nueva forma de hacer. Por ejemplo, si ustedes ven Spotify, cambió el patrón de pensamiento de las personas. Las personas escuchaban radio, escuchaban iPod,
descargaban, ¿cierto? Airbnb, donde uno iba a un hotel, ¿cierto? Y cambió el patrón de pensamiento porque ahora la gente va a una casa, ¿cierto? Uber, ¿cierto? La gente antes pedía un taxi y hoy día ya no pide un taxi, ¿cierto? Pide un auto que lo maneja una persona, que parece taxi, pero no es taxi. Entonces cambian los patrones de pensamiento de las personas, cambian sus conductas, ¿sí? Cambian las conductas. Por tanto, lo más relevante en el proceso de innovación, que es lo que busca Corfo, es que seamos capaces de descubrir esta subyacencia. Y ahí subyace la innovación. Ahí ocurre la innovación. Ocurre en lo que el usuario no espera, pero que desea. Y no sabe cómo explicarlo. ¿Sí? ¿Ok? Es como el ejemplo de Ford, que dice que si le preguntaba a la gente le iban a pedir caballos más rápidos. Le iban a pedir caballos más rápido. No, querían andar más rápido. Porque eso es lo que tiene en la cabeza es caballo en ese tiempo. Lo que uno te permitía movilizarte era un caballo. Entonces la gente iba a pedir caballos. No sé, colóquenle más caballos juntos. Y la innovación vino dada que finalmente no era un caballo, era un motor que tenía caballos de fuerza. Pero era subyacencia a lo que el cliente quería. Pero no existía. Y ahí está la innovación. Eso es lo que busca Corfo. Por eso que si ustedes pueden, y voy a volver a este análisis, ¿cierto? Que quiero que ustedes lo comprendan, y ahí vuelvo a esa imagen, y la media horita final la vamos a ver con el tema del pitch, ¿vale? Ustedes ya se manejan, pero vamos a seguir reforzando esto. Sí, vamos a seguir reforzando esto. Vamos a seguir reforzando. Sí. Miren, mi innovación, que se lo voy a y que voy a lanzarlo ahora en enero, estoy trabajando ahora a las 5, empiezo a trabajar con los ilustradores. El patrón de pensamiento es que las personas cada ser humano hace, por eso que el modelo de negocio no sirve. No sirve el modelo de negocio porque intentan algo de afuera, genera una conducta dentro, y eso no sucede. Eso no sucede. ¿Sí? Las propias personas en su propio hacer, construyen un patrón de actuar. ¿Sí? En su propio hacer, ¿cierto? En lo que hacen las personas, construyen un patrón que se llama un modo vivendi, un modum operandi. ¿Bien? Pero responde a un patrón de pensamiento. Entonces, cada uno tiene su propio actuar. Cada ser humano es tan particular como la persona que mira. Entonces, el modelo que he venido diseñando, ¿cierto? Que tiene que ver con neurociencia, con sintérgica y un montón de cosas que tiene que ver con los patrones conductuales. Tú tienes que comprender el patrón conductual de tu cliente. Si tú eres capaz de entender lo que hace tu cliente, entiendes lo que piensa tu cliente. ¿Sí? Porque uno es lo que hace, no lo que dice que hace. ¿Sí? Por tanto, cuando uno pone en tu mente, tú pones un patrón de pensamiento, que son lo que tú quieres ganar, la rentabilidad, y la pones en tu mente, ¿cierto? Y luego te pones a desarrollar la habilidad que te va a permitir alcanzar la rentabilidad. Luego lo que haces es sistematizar todo lo que haces. Para luego alcanzar la rentabilidad y la capitalización. ¿Qué significa? Que te quede la plata en el bolsillo. ¿Bien? Entonces, si entendemos los patrones, que es lo que quiero justamente mostrarles respecto a los proyectos, ¿cierto? Acá. Denme un segundito. Denme un segundo. Acá. Cuando nosotros estamos queriendo desarrollar, y justamente es lo que quería mostrárselos de nuevo, aquí ocurre la innovación.
la innovación ocurre, ¿cierto? Esta es la creencia del mercado. Y cuando la gente ya lo que hay en el mercado no le resuelve el tema, anda buscando otras cosas. Y cuando somos capaces de crear la innovación, ¿cierto? Es todo lo que está fuera del marco de pensamiento de mi cliente. Fuera del marco de pensamiento. Que ocurre gracias a la subyacencia que les decía. Ocurre al vacío mismo. O sea, cuando yo estoy pensando en innovación, tengo que salir de ahí. Tengo que salir de lo que estoy pensando. ¿Sí? Tengo que salir de lo que estoy pensando. Y cuando empieza a irrumpir la innovación, cambia el marco de pensamiento del mercado. Y toda la gente empieza a actuar según otro patrón de pensamiento. Luego genera lo que se llama la innovación incremental. O sea, empieza a llenar de nuevo y después no pasa nada. Si miramos el celular ya hace unos, no sé, yo creo que nos quedamos pegados en el iPhone por seguir el modelo iPhone, que ellos fueron que irrumpieron con este equipo. Los iPhones siguen, o los teléfonos inteligentes siguen siendo iguales ya hace 10 años. No hay una innovación disruptiva. Excepto que la otra vez el gallo que sacaron, pero no, parece que no vendió mucho, ese que colocan acá y ven en la mano el teléfono. ¿Sí? O sea, elimina esto, lo elimina, coloca otro dispositivo que tú te ves, refleja aquí el teléfono. Y habla y todo. Entonces, eso es disruptivo. Pero en la medida que nadie lo usa, no es disruptivo. No es disruptivo. Pero a veces algunas tecnologías se toman tiempo, ¿no? Toman tiempo madurez, tiene que madurar. Tiene que madurar la innovación, que es justamente que es la imagen que he mostrado inicialmente, ¿cierto? Inicialmente es lo que quería focalizar. Pero para poder ir entendiendo esto, que creo que se lo mostré la semana pasada, pero quizás ahora hacer un poquito mejor entenderlo, la innovación ocurre en la complejidad. ¿Sí? En la complejidad. Y lo que hacemos con metodologías ágiles, lo que hacemos es, como no tenemos datos, es totalmente incertidumbre. O sea, si miramos esta parte, esto, es incertidumbre total. No sé qué es lo que quiere mi cliente, pero sé que lo desea. ¿Vale? No sé lo que quiere mi cliente, lo investigo, pero es totalmente bajo incertidumbre. Y lo que hago, ¿cierto? Lo que hago con esto es usar lo que se llaman las metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles lo que hacen es, en incertidumbre, es aprender y obtener datos. Datos para poder interpretar la información. ¿Sí? Para poder interpretarla. ¿Okay? Para poder interpretarla. Y si miramos los tipos de análisis, ¿cierto? Existen dos tipos de análisis, o dos enfoques aplicativos. Un enfoque aplicativo que es predictivo, o sea, con datos cuando yo tengo certidumbre de algo, puedo predecir lo que va a pasar. ¿Vale? Eso normalmente tiene que ver con absorción tecnológica o transferencia tecnológica. Pero cuando no sé lo que el cliente quiere, ¿cierto? Pero sí sé que quiere cambiar o está buscando una nueva forma de pensar, de ser, ¿cierto? Busca algo nuevo, ¿cierto? Algo nuevo en ese proceso. Debo ser capaz de ir a niveles de análisis superior, que significa análisis prescriptivo, qué debiera hacer que pase, o creación de valor, que se llama análisis cognitivo. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar para tener una respuesta inteligente? Y tiene que ver con optimización. ¿Cómo hago que la persona gaste menos energía? ¿Cómo hago que la persona gaste menos tiempo? ¿Sí? Entonces, en la medida que somos capaces de entender esto, somos capaces de interpretar de mejor manera las necesidades de mi usuario. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos en procesos de innovación. Y lo que busca Corfo es que tú innoves. O sea, vuelvo a usar tu ejemplo, no te sientas mal con lo que te digo, ¿cierto? Pero si no hay nada nuevo en los jabones, no estás inventando nada nuevo, no te van a financiar. Porque Corfo quiere lo que se llama el protagonismo conductual, el valor de la acción audaz. Algo tienes que hacer, algo tienes que investigar, algo tienes que interpretar inteligentemente, que se llama análisis cognitivo, ver lo que no se ha visto
oír lo que no se oye, hacer lo que no se ha hecho, pensar lo que no se ha hecho y lograr lo que no se ha logrado. Ahí está la innovación. Es como tú muy bien decías, ¿cierto? Movilizar a la gente sin caballos. Y no era impensado. Po. ¿Cómo? Si toda la vida han dado caballos. Po. Impensado. ¿Sí? Entonces, si queremos innovar, hay que dejar de pensar lo que estoy pensando. ¿Sí? Hay que dejar de pensar lo que estoy pensando. Entender primero el marco de pensamiento de mi cliente y entender el marco de pensamiento de mi cliente en lo que hace. ¿Sí? Como no puedo interpretar a plenitud lo que piensa, puedo intentar entender lo que hace y es reflejo de lo que piensa. ¿Por qué? Porque las personas, lo más profundo de nosotros, es lo que le damos valor. Aquí es la parte que no vemos, esta es la parte que vemos el usuario, aquí vemos la conducta, y la conducta es reflejo de lo que valora. Por eso que vale lo que importas. Porque si es de valor lo que tú haces, la gente tiene la conducta de venir a buscarte. La gente busca esto que no tiene. Tu propuesta de valor es que la gente va a tener una conducta para tener el valor que anda buscando. ¿Sí? Entonces, si nosotros comprendemos, primero, la conducta, podemos interpretar qué es lo que valora o lo que está buscando por valorar. ¿Sí? Lo que quiere tener, lo que uno quiere tener es lo que uno valora. Lo que uno quiere poseer, tenerlo. Físicamente, o tenerlo, que sea mía, me pertenezca. ¿Sí? Entonces, si entendemos lo que valora la gente, y como no lo podemos, y este es el patrón de pensamiento, lo que nosotros tenemos todo el día en la cabeza es lo que generamos, lo que construimos. Lo que tenemos todo el día es lo que se genera. Entonces, si entendemos la conducta de la gente, entendemos lo que la gente quiere. Y si la gente anda buscando, rompe su equilibrio, la gente anda buscando valor. Y ese valor es la innovación. Ese valor es la innovación, la subyacencia. Incluso lo que no sabemos lo que el cliente realmente quiere, pero lo quiere. Lo que pasa es que no sabe cómo decírmelo. Y si yo prototipo, pruebo, y ahora vuelvo a lo que estábamos, ¿cierto? Prototipo, pruebo, ¿cierto? A lo que estábamos inicialmente, lo podemos entender. Aquí tenemos todo el desarrollo, ¿cierto? Y aquí tenemos un proyecto fallido. Lo mostré otra vez, pero quiero que ustedes lo tengan, ¿cierto? Un proyecto fallido es aquel en la cual yo no vendo rápidamente. Tengo que vender lo antes posible. Tengo que pasar de un TLR1 a un TLR4 lo antes posible. Un TLR4 es una solución de laboratorio que ya el cliente resuelve el 80% de sus necesidades y está dispuesto a pagarlo. En la medida que esté dispuesto a pagar, yo meto inmediatamente ingreso a mi bolsillo. Si no está dispuesto a pagar, entonces no estoy innovando. Por tanto, lo más relevante acá, en el desarrollo de la tecnología, es cómo somos capaces primero de comprender el problema y llegar a un prototipo lo antes posible. Y si ustedes ven las distintas líneas de financiamiento Corfo, tenemos la gerencia de emprendimiento, significa alguien que no ha tenido nunca un emprendimiento y puede usar este camino para llegar a una versión de un producto terminado que tiene gran capacidad de adoptarlo al mercado porque ya no tiene ajustes. Ya está lo que se llama el encaje mercado-solución. Gente dispuesta a pagar y ya no tiene más modificaciones ese proyecto, ¿vale? Entonces, lo que hay que ir haciendo, iterando, ¿cierto? Hasta llegar a un TLR9 que implica que ya no tiene más ajuste en el mercado. Pero eso requiere tiempo y requiere muchas pruebas de laboratorio, muchas pruebas de terreno, de campo. Comprobar con gente, ajustando, porque finalmente, como lo veíamos, en la primera etapa, los prototipos son emocionales.
si no le hace sentido a la persona, no lo adopta. ¿Sí? No lo adopta. Les voy a mostrar una imagen para que lo puedan entender, ¿cierto? Que es muy, muy importante cuando yo le llevo un prototipo en muy baja resolución. ¿Qué significa? Como se los mostré el otro día, ¿cierto? Se los voy a volver a mostrar ahora para que ustedes lo tengan, ¿cierto? En sus mentes. Y lo podamos entender. Entonces, si yo voy a desarrollar una solución, ¿cierto? Y a ver si ustedes son capaces de interpretar lo que quiero que interpreten, ¿cierto? Y yo les llevo, yo estudié, hice la investigación de mercado, entiendo el problema de mi cliente, ¿cierto? Y yo cuando llego donde mi cliente, ¿cierto? Llego donde mi cliente, así como ustedes lo ven, así. Y yo le coloco esto aquí. Le cuento la historia, cuál es el problema, cuál es el usuario, cuál es el problema, cuál es la solución, cómo se adquiere, cómo se usa y cuáles son los beneficios, y le muestro esto. ¿Qué cara creen ustedes que le hace sentido esta solución? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué cara debería tener? Depende de la historia. ¿Qué cara debiera poner la persona cuando ve esto? Y justamente entramos en la subyacencia. Ah, bueno, tiene que estar sorprendido. O sea, claro, debería ser como la 2. La 3. La 2. Está enojado, está enojado. La 2, profe. La 2. Vamos, láncelo. Vale. Justamente en la 2. Porque le dimos el clavo. Como no somos capaces de... Ni él me lo puede explicar, ni yo lo puedo ver, pero a través de su emoción, yo puedo ver si estoy en la subyacencia. ¿Sí? O sea, si yo le muestro así de precario, prototipo concepto, pero coloca esa cara, quiere decir que le hace sentido lo que le estoy mostrando. Luego tengo que trabajar en la funcionalidad, que esto llegue a funcionar. Pero esto ya emociona. ¿Sí? Ya emociona. Y es lo que tengo que aprender a descubrir en los usuarios, inicialmente. Si no emociona, la gente no va a cambiar su patrón de pensamiento. No va a cambiar su patrón de pensamiento. Si no le emociona, quiere decir que yo no he comprendido la subyacencia, es más de lo mismo. ¿Sí? Si yo veo esta cara, en parte ya está, sí, se ajusta, pero ese está sorprendido. O sea, ¿qué hiciste? Descubriste la subyacencia. Lo que subyace a lo que la persona quería. Porque no es lo que piensa, sino lo que siente. 85% de nuestro cerebro es emocional. Y como no soy capaz de explicártelo, ¿cómo te puedo explicar si yo fuera mi mujer? ¿Cómo te puedo explicar que te amo? Por más que te lo diga, la única manera de explicarlo es lo que hago. Llegar con un ramo de flores, Es lo que hago, es lo que hago. El resto son puras palabras. vamos a comer sushi. ¿Se entiende, no? Entonces, esta expresión, lo que tengo que lograr es comprender cuál es la subyacencia de mi usuario cliente. Y eso solamente es pura emoción. Que cambia su marco de pensamiento. Cambia el marco de pensamiento. Eso cambia el marco de pensamiento. Ya deja de pensar igual. Ahora que ya se lo mostré, se lo instalé en la cabeza. Y va a andar buscando eso todo el día. En todos lados. Porque ahora vio lo que no veía. ¿Sí? Efectivamente. Y además, el mostrarle cosas que ni él era capaz de ver, pero sí lo tenía dentro. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Entonces, para ir consolidando esto, lo que logramos es crear un nuevo marco de pensamiento. Eso es la innovación. Nuevo marco de pensamiento. Nuevo marco de pensamiento, nueva forma de hacer las cosas. ¿Bien? ¿Ok? ¿Lo entienden? Vale. Eso quería como concluir en esto y justamente en la línea de financiamiento. La línea de financiamiento. Acá está.
Como les decía, que el prototipo debe ser emocional para justamente encontrar la subyacencia. Yo no puedo partir por aquí. Esto es racional. Y normalmente la gente parte por acá, en vez de partir por allá, ¿sí? Respecto a la innovación. Entonces, lo que me gustaría que ustedes tuvieran en la mente, ¿cierto? Tuvieran en la mente para ir concluyendo lo que es esta parte de cuando estamos innovando, ¿cierto? Cuando estamos innovando, tiene que ver con esto, ¿cierto? Las distintas líneas que hay. La línea para los emprendedores que recién parten, ¿cierto? Es la línea por la gerencia de emprendimiento. Y ahí tenemos 15 millones, 40 millones, 60 millones. ¿Sí? Y la línea de una empresa ya que funciona, o sea, tú misma, pero ya empresa, instala innovación, innova región, crea y valida, innovación de alta tecnología. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, son las líneas, hay otras líneas, ¿cierto? Pero son las líneas que nosotros deberíamos apuntar en postular. Por supuesto que en la medida que vamos más acá, sobre todo la línea de innovación, requiere de investigación y desarrollo. ¿Sí? Requiere tener el equipo de doctores, por ejemplo, los Innova Región que postuló la DANAE, requiere en el equipo tener un doctor, requiere tener un magíster, requiere tenerlo, porque implica investigación y desarrollo, o sea, tienes que tener las competencias para investigar y desarrollar una innovación. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos claros con esto? Con esto ya consolidamos todo lo que es entender a Corfo, ¿cierto? Y cómo podemos apalancar recursos Corfo a partir de esto. Bien, voy a meterme ahora al tema del pitch. Yo sé que esto ya ustedes lo han visto, pero creo que es pertinente de nuevo, ¿cierto? Poder consolidar estos aprendizajes y de esta manera poder entender esto. Bien, vamos entonces a... Un segundo, déjenme ver si tengo sonido. Si tengo sonido. Un segundo. Sí, tengo sonido. Ya. Ok. Vamos. Cuando hablamos de hacer un pitch, ¿cierto? Esta técnica es una técnica que permite poder levantar financiamiento, ¿cierto? Y las personas que tienen mucho dinero, tienen dinero pero no tienen tiempo. ¿Bien? Porque el tiempo lo traducen en dinero. Entonces, tenemos que ser capaces de, a través de un formato, ¿cierto? Del ascensor, ser capaces de conseguir en pocos segundos una próxima reunión. Esa es la finalidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un pitch? ¿Cierto? Primero, es una llamada de atención. Alguien que no me conoce, nunca me ha visto, soy capaz de enganchar su atención. ¿Bien? Normalmente parte con la palabra ¿sabías qué? Y voy en el ascensor. Hola. ¿Sabías qué? Pum, y le cuento tal cosa. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser súper simple y claro. Súper simple y claro en la explicación. Para que se entienda. O sea, con peras y manzanas. Con peras y manzanas, porque la otra persona no está en mi mente. No tiene idea de mi proyecto. No tiene idea. ¿Sí? Y el arte del elevator pitch es un arte que busca que tú entiendas cómo poder persuadir en poco tiempo para que alguien te entregue la tarjeta. Te cite a una siguiente reunión. ¿Bien? Por tanto, ese proceso de persuasión es lo que debiéramos explicar 1, 2, 3. ¡Pum! No más que eso. 1, 2, 3. Vamos a ver un pequeño video para que lo podamos entender. No sé si lo han visto, pero por lo menos vamos a reforzar. ¿Te imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vas de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos.
¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano. ¿Qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Orfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para ti. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bien, ¿se entiende, cierto? Eso es cuando la relación es 1 a 1. Pero normalmente Corfo hace o solicita lo que se llama un podium pitch, que requiere un nivel de preparación mejor porque tenía un montón de ojos mirándote. Y están todos dispuestos a hacerte pebre. ¿Sí? Todos dispuestos a hacerte pebre. Entonces, es muy importante, es una técnica que requiere, obviamente, porque es 1 a varios, requiere estar mejor preparado. Bien. Ahora, para esto ocupamos esta técnica del pitch, donde 50% de preparar el pitch es técnica y 50% de entusiasmo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Ahora, cuando partimos pensando en los elementos del pitch, ¿cierto? El primer foco del pitch es aprender a llamar la atención e interés. Alguien que no está muy atento, ¿cierto? Sea capaz de prestarme atención. ¿Sí? Toda su visualización hacia mi persona. ¿Bien? Entonces tengo que hacerlo con una imagen, ¿cierto? Es muy importante usar un prototipo visual, ¿cierto? Del problema que quiero resaltar, ¿cierto? Que quiero mostrar y ser capaz de llamar la atención. Luego lo que tengo que hacer es generar conexión emocional. Tengo que empatizar y generar confianza a una persona que no me conoce. ¿Bien? Miro los ojos, atento, ¿cierto? Y por supuesto, debo ser capaz de comunicar valor. Significa que al otro le interese, no lo que yo quiero comunicar, sino lo que quieren escuchar. Impacto en número, cuánto va a significar el valor que voy a agregar. Y por supuesto, qué me hace diferente a lo que hoy día existe. Pura subyacencia. ¿Sí? Pura subyacencia. Cuando estamos en los elementos del pitch hay que considerar o consideraciones clave. Por un lado, la claridad. Tiene que ser absolutamente claro la forma que voy a transferir la información. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. Normalmente uno se prepara para uno explicar, pero no para entender lo que el otro debe entender. ¿Bien? Luego la comunicación no verbal. 93% de lo que decimos, lo decimos sin abrir la boca. ¿Sí? Y por supuesto el efecto primacía, recencia y reiteración. ¿Bien? Lo vamos a tomar detalle acá.
El primer efecto se llama primacía, es la capacidad de estimular. ¿Qué significa? Que la gente preste atención. Llamarle la atención. Esa es la primera que tengo que lograr. O sea, mi discurso, mi storytelling, mi historia, mi cuento, que puede estar apoyado en un storyboard. El storyboard son las imágenes que uso de fondo. ¿Bien? Pero tiene que estar proyectado, ¿cierto? Obviamente, con la capacidad que el otro lo persuada. Entonces tengo que hacer lo que de dentro le haga sentido. ¿Bien? Luego debo aplicar la recencia. ¿Qué significa la recencia? La capacidad de recordar. O sea, la gente debe tener claridad cuando yo le cuento el mensaje, no se le debe olvidar. O sea, así de claro tiene que ser. Y por último, lo que se llama la reiteración. Significa la capacidad de repetirlo. O sea, yo se lo digo y la gente me lo repite. Así de claro. Cuando uno se queda con el tema, mira, no sé, a ver, ¿me lo podéis decir de nuevo? O tipo cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Y uno no recuerda el nombre, le vuelve a preguntar el nombre. O no fui claro en explicar el nombre, o la persona no fue demasiado importante mi nombre. Y no lo recuerda. ¿Bien? Entonces, muy importante estos tres efectos, que son los efectos comunicacionales. ¿Bien? Esto tiene que ver con la técnica. Ahora veamos lo que tiene que ver con el entusiasmo. Y luego vamos a la estructura que tiene que tener el pitch. ¿Cierto? Si no estás entusiasmado, ¿cierto? Si no muestras energía, no muestras movimiento, vibración, la gente no te cree. ¿Sí? No te cree. Por más éxito que puedas tener, la gente no te cree. Eso implica que vibracionalmente debemos estar arriba. ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué la naturaleza es de color verde? Por la energía. El nivel más alto de energía es de color verde. ¿Sí? Por eso que Hulk es de color verde. ¿Sí? Hulk es de color verde. Entonces, justamente alegría, paz, libertad, amor, pasión, entusiasmo, felicidad. Eso debiéramos ser capaces de transmitir. Y eso no se transmite con las palabras. Se transmite con la actitud, la impronta que tengo en el escenario. ¿Sí? Luego tiene que ver con 3 tipos de emprendedores según Víctor Cooper. Tenemos los que no transmiten nada, tenemos los que transmiten algo y tenemos los que van on fire. ¿Sí? Los que vamos a 30.000 vatios. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca esto? ¿Qué busca esta vibración que tú generas en el otro? Busca captura de la atención. ¿Sí? Busca capturar la atención, así como están mirando ustedes. Que ustedes me miren. Pues de esa forma les puedo comunicar mejor. ¿Sí? Y aquí, muy relevante, la pasión. La pasión, por sobre otras emociones, hace que entender que los límites son solo mentales. O sea, una innovación que no existe, basta con que te crean por cómo te ven, por cómo lo comunicas, cómo lo dices, eres creíble. Y eso es innovación. ¿Sí? Es tal tu pasión que tú eres capaz de comunicarlo. Por supuesto que la comunicación no verbal juega un papel muy preponderante en un pitch. 93% de lo decimos sin hablar. ¿Bien? Desde tu expresión facial, desde tu expresión corporal. ¿Sí? Y si nosotros graficáramos cómo es nuestra comunicación, solo el 7% de lo decimos hablando. 55% lo decimos con el cuerpo. Y 38% lo decimos con el tono de voz. ¿Sí? Entonces, si somos capaces de poder transmitir eso de forma adecuada, podemos llegar mucho más allá de las propias palabras que estamos diciendo. O sea, las palabras son lo menos importante. Lo importante es la impronta. ¿Sí? La impronta. Cómo te percibe la persona. Y aquí tiene que ver con la asertividad. Ni demasiado pasivo, ni demasiado agresivo. El cerebro no quiere ninguna de estas dos. El cerebro quiere escuchar en forma asertiva. ¿Sí? Y para esto es muy importante, ¿cierto?, no caer en este proceso, ¿cierto? Escuchar a los demás, expresar tu tono de vista, tu claridad, tu honestidad, ¿cierto? Y eso se nota cuando hay transparencia. El
El paralenguaje es muy importante. Básicamente tiene que ver con la postura, la vestimenta, el tono de voz, ¿cierto? El contacto visual, las manos, la energía, ¿cierto? La proyección que yo quiero, la velocidad de las palabras, también es muy, muy relevante que esté presente a la hora de comunicar. Y los 5 tips que ustedes deben manejar son estos. Primero, sonreír. ¿Sí? Sonreír. Luego, mirar a los ojos. Abrir el cuerpo. Mostrar las manos. Y, por supuesto, controlar la voz. ¿Sí? Hay que entender siempre en el otro, lo que le está pasando al otro. No lo que a ti te pasa, lo que le pasa al otro. Y cuando hablamos ya del pitch, de la técnica propiamente tal, ¿cierto? Que es lo que quiero focalizar de nuevo y entendamos esto, tenemos que tener una historia. ¿Sí? Una historia tiene un principio, tiene un clímax y tiene un desenlace. Y tiene que quedar algo. La historia tiene que quedarle a la persona. ¿Bien? Y lo que tengo que hacer es armar un guión con escenas. ¿Sí? Eso se llama storyboard. Tengo una historia, así como un cómics, que reflejo, ¿cierto? Y ahí tengo mi storytelling, mi cuento, que yo cuento, que tiene un principio, tiene un clímax y tiene un final. Y luego lo practico, tengo que testear el pitch. Corfo normalmente tiene esta estructura de pitch. ¿Sí? Va a depender del nivel de complejidad del fondo, ¿cierto? 5 minutos, 3 minutos, 90 segundos, 40 segundos. Y a ustedes les tocó que es súper complejo. Es súper complejo porque tiene un nivel de síntesis en 40 segundos. Intentar comunicar en 40 segundos es muy difícil. Si ustedes lograban hacer algo difícil. ¿Sí? Difícil. Si ya 5 minutos es... Sí, si 5 minutos ya es poco. En 5 minutos contar toda una investigación, ¿cierto? 40 segundos es una locura. Y luego me pregunta, a medida que va creciendo el pitch, porque hay que entregar mucha más cantidad de datos. Claro, tú deberías estar preparado, por ejemplo, en un pitch de 40 segundos para en un ascensor. Ahí tenemos un inversionista, ahí atrás, estaba para hacer una charla a las 6. En 40 segundos debo ser capaz de persuadirlo y me pasa la tarjeta para lograr una segunda reunión. ¿Sí? Pero luego... Bueno. Y se llama La pareja improbable, donde buscan agarrar al emprendedor que le falta lucas, financiamiento o asesoría con alguien con muchas lucas que tiene que contar el mismo cuento en el asesor. Claro, y eso es muy poco tiempo, pero cuando él te cita, en 5 minutos debes ser capaz de persuadirlo, decir, estoy dentro. ¿Has visto los Charleston? ¿Charleston de los tiburones? ¿Lo han visto, no? ¿El programa de los tiburones? Bien, en 5 minutos o en 3 minutos debes ser capaz de, a 4 inversionistas, persuadirlos para que pongan su dinero o pongan su dinero más su energía. Entonces, debemos estar preparados en este rango. 40 segundos para un ascensor, lo que se demora en un ascensor, normalmente 40 segundos, un minuto. Y luego, cuando me cita o me presta atención, pues yo estoy preparado 40 segundos, pero yo estoy preparado 5, y digo, oye, me interesó, y se queda pegado contigo, debes ser capaz de contar toda la historia en 5 minutos, o 3 minutos. O te dice, tengo 5 minutos para ti. Y tenés que estar preparado. Por eso es una práctica que debemos desarrollar, es una habilidad de contar cosas complejas en poco tiempo. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura normal que tiene que tener el componente un pitch? Primero, definir el problema, definir la solución, ¿cierto? La propuesta de valor, definir el equipo, definir el tamaño del mercado, SAM-TAM, y definir las proyecciones financieras. ¿Cuánta plata ganar? Y aquí es súper importante, queridos, queridas, ¿sí? Súper importante, que ahí se confunde la gente cuando no indican bien esto. Miren, para el análisis del inversionista, porque ustedes quieren con esto levantar plata al inversionista, ¿cierto? Del 100% de las ventas, ustedes le dicen, miren, 66% costo, 34% margen. Y del 100% de la inversión, 20% rentabilidad. ¿Ah, sí?
Así, porque tiene que ver con la primacía, capacidad de recordar. Y la reiteración, capacidad que él diga, me conviene, no me conviene. Pero cuando empezamos a colocarle cifras, ¿sí? La gente se complica. Y luego empecé a explicar y la gente que explica se complica. ¿Sí? Entonces debemos ser capaces de, en muy poco tiempo, que la gente rápidamente diga, mira, operacionalmente, tengo un 34% operacional, ¿cierto? Margen de operación, y sobre la inversión para ese sistema operativo, el 20%. Y ahí le ofrecí, de la rentabilidad te ofrezco, no sé, 5, 10, ¿sí? Entonces, es lo que debemos aprender a hacerlo muy fácil en el pitch. Entonces, esta proyección es clave cuando estoy con el inversionista. El inversionista de ahí para allá no le interesa. Le interesa esto, ¿no? ¿Cuánto va a ganar si pone su dinero? ¿Sí? Bien, el formato de 5 láminas, que es lo que quiero mostrarle ahora para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Que es el que tienen que estar preparados siempre. Tengo que estar preparado 30 segundos para enganchar y luego 5 minutos para explicar cuando me lo piden. Pero tengo que estar clarito en esto. Lo primero que tengo que hacer es el gancho de inicio. ¿Sí? El gancho de inicio y una imagen impactante. Sobre todo del problema que quiero resolver. ¿Vale? Luego debo ser capaz de explicar el nombre del proyecto, el nombre del presentador y cargo en el proyecto. ¿Bien? La segunda lámina tiene que ver con la oportunidad. Y aquí tienen que estar los datos duros, cifras, las fuentes de información validadas, primaria y secundaria, con tamaño del problema, número afectado, directo, indirecto, intensidad del problema, la frecuencia, las variables, los recursos involucrados. Bien, para mostrar la magnitud en la cual estaríamos resolviendo el problema, ¿cierto? Luego debemos ser capaces de, la lámina siguiente, mostrar las soluciones existentes. Siempre es importante mostrar la competencia. Siempre son la referencia que hay. ¿Para qué? Para que el inversionista vea el salto de valor, ¿sí? Respecto a lo que hay. Características, beneficios de lo existente. Luego debo ser capaz de explicar el SOM-SAM-TAM, el tamaño de mercado, ¿cierto? Así el inversionista proyecta el flujo de ingresos potencial incremental y, por supuesto, ¿quiénes van a ser los primeros adoptantes? ¿Sí? El grupo prioritario y luego el secundario y luego el grupo mayoritario. ¿Bien? En el mismo tamaño. SOM tiene que ver con los usuarios extremos, SAM tiene que ver con los adopters y el TAM con los early majority. ¿Bien? Luego tengo que hablar de la solución. Bien, en la solución tengo producto mínimo viable, ¿cierto? Tengo los beneficios, los elementos de valor, lo que es importante, las cualidades, no hay que confundirse, las cualidades son las características y es distinto a los atributos de valor. Entonces ahí, muy importante, no confundirse. Y por supuesto, la constitución de la propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que hace por ti? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te facilito la vida? ¿Sí? Lámina 6, el modelo de ingreso, y aquí es súper sencillo. Vamos a vender tantos millones en cifra cerrada, en el primer año, esperamos un 20% el segundo año, un 30% el tercero. Estructura de costo, 10%, 20% estructura de gasto fijo, 30% de costo variable. Y ahí inmediatamente sé que tiene margen de operacional de 50. ¿Bien? Luego, el equipo. Muy importante el equipo. ¿Sí? El equipo. Experiencia, foto, imagen, ¿cierto? Experiencia. Y finalmente la última lámina tiene que ver con la inversión requerida. ¿En qué voy a ocupar el dinero? ¿Bien? ¿Qué lo voy a ocupar? Normalmente tiene que ver con la infraestructura, capital y fondo de maniobra para alcanzar el punto de equilibrio, ¿cierto? Y luego el resultado esperado. ¿Cuándo voy a tener el P por Q, que es el punto de equilibrio? ¿En qué mes tengo el retorno de la inversión? ¿Y de cuándo empiezo a crear valor? Y luego, gancho de cierre. Los invito a ser parte de este proyecto. ¿Vale? Bien, yo acabo de postular aquí internamente un proyecto, acá, ayer. Así que les voy a mostrar mi pitch. Por supuesto está grabado por lámina. Está grabado por lámina. Ojalá que se escuche, porque se escuchaba súper bajito. Con más de 27 sedes
a lo largo de Chile. ¿Se escucha, no? Cientos de docentes y colaboradores y miles de estudiantes que enfrentan el desafío. Déjame... Power on. Connected. Aquí debe estar. Imagina una organización con más de 27 sedes a lo largo de Chile, cientos de docentes y colaboradores y miles de estudiantes que enfrentan el desafío de mantener una comunicación efectiva y generar confianza entre todos sus miembros, esencial para el éxito organizacional. Pero, ¿cómo logramos una comunidad tan grande de instituciones con un ecosistema armónico y colaborativo? Hola, Alejandro Cabeza de nombre, soy docente de la sede de acá, líder del proyecto Econexión y la CAP. Una institución tan diversa y descentralizada como la CAP, nos habla de comunicación entre sedes, tantas afecta a la comunidad y los consumidores, de la interacción entre colaboradores, universidades, para alcanzar objetivos. La falta de herramientas innovadoras para integrar a las personas limita el desarrollo organizacional y la competitividad en el mercado de la vida. El desafío es claro. ¿Cómo fortalecemos la comunicación y la confianza entre los colaboradores y las distintas áreas de la CAP? Necesitamos soluciones que promuevan el trabajo en equipo, potencien la colaboración y alineen los esfuerzos hacia una visión común, garantizando el impacto positivo en estudiantes y colaboradores políticos. Nuestra respuesta a este desafío es Econexión de la una plataforma digital diseñada como un ecosistema vivo, donde cada colaborador representa una rama de datos integral que contribuye al crecimiento de inspirada en los modelos presentes y YouTube. Econexión promueve la comunicación efectiva, la coordinación de tareas y la cooperación entre áreas y sedes, con tecnología blockchain e inteligencia artificial, con atributos clave. La plataforma se distingue por transparencia, actualizaciones constantes que generan confianza y comunicación, compromiso, recompensas por contribuciones que refuerzan el sentido de pertenencia, experiencia personalizada, una interfaz adaptada a las necesidades de cada colaborador, cultura de colaboración, visualización del impacto de cada acción en el crecimiento de la organización. Con Econexión proyectamos transformar la dinámica organizacional y local, con mayor comunicación y confianza, equipos conectados y alineados con objetivos comunes, colaboración efectiva, reducción de esfuerzos duplicados y aumento de eficiencia, clima organizacional positivo, incremento del compromiso y la motivación de los colaboradores, impacto dentro de los clientes, una organización más funcional que ofrece una mejor experiencia e identidad. El modelo de negocio de Conexión se estructura en 9 bloques esenciales: segmentos de clientes, colaboradores, administrativa y docentes de impacto y primera etapa, propuesta de valor y una plataforma que mejora la comunicación y la confianza y colaboración, canales, plataforma web y aplicación móvil, relación con los clientes, interacción intuitiva y personalizada, fuentes de financiamiento, financiamiento interno como herramienta estratégica institucional, estructura de costos, desarrollo y implementación de las herramientas de plataforma, recursos clave, tecnologías, equipos de desarrollo y capacitaciones, actividades clave, desarrollo de plataformas, soporte técnico y formación usuaria, socios claves, equipos de docentes, técnicos y aliados tecnológicos. Econexión está impulsado por un equipo contributivo de docentes de la Paraíso, quienes hablan de transparencia, Javier González, Carlos Ramírez y José Rodríguez. Juntos coordinamos la transferencia de innovación, tecnología y desarrollo organizacional para transformar de manera en que colaboramos dentro de la institución. Econexión de acá no solo es una plataforma, es un ecosistema donde la comunicación y la colaboración florecen para impulsar el éxito organizacional, una fuerza para contribuir a un futuro más conectado. ¿Bien? Mitch. Bien, entonces es lo que tienen que armar. 4 minutos. 4 minutos, 8 láminas. Pero 8 láminas es lo máximo de láminas que tenéis que presentar. Un storyboard, 6 láminas. Y un storyboard ideal, 8 láminas. ¿Sí? En presentar cualquier historia, finalmente. Ahora, ahí no está la parte financiera porque, por supuesto que este proyecto no te pedía calcular cuánto el capital invertido, básicamente un concurso para ver si uno adjudica, y después viene esa parte. Después lo defiende uno en un concurso después cuando ya hay que aterrizar esto. Pero para que ustedes conozcan, obviamente, esta estructura. ¿Bien?
Bien, queridas, como todo lo bueno dura poco, me gustaría que me contaran la experiencia que tuvieron estas 4 sesiones. Recuerden que no tiene asistencia individual, ¿cierto? Esta mentoría, y me gustaría, bueno, ¿qué se llevan, ¿cierto? ¿Qué se llevan? Partamos por... déjenme girar esto y ustedes sean las protagonistas ahora. Bien, vamos a colocar esto para acá. Okay. Estoy aquí. Y me voy a colocar por este otro lado, ¿cierto? Para que ustedes sean las que hablan. ¿Me está siguiendo? Ya, vamos. Ahí a la camarita amiga. Cuenten por acá, Paola, ¿qué es lo que ganaste con esta mentoría, ¿cierto? Con esta mentoría. ¿Qué gané con esta mentoría? Con esta mentoría gané a conocer los distintos fondos concursables que existen a nivel nacional, enfocados básicamente en Corfo para poder seguir creciendo en el desarrollar nuevos proyectos. Perfecto. Súper bien. ¿Qué lograste tú, Silvia, con esto? Bueno, la importancia de aprender a apalancar recursos. O sea, hay que ver de diferentes lados, incluyendo esta posibilidad a nivel de Chile que tenemos de obtener recursos de instituciones como Cercotec, Corfo, quizás otras. Pero es interesante cómo están esas oportunidades para las personas que quieren emprender y hacer negocios. El poner dinero y confiar en los emprendedores y en proyectos que quizás, o sea, que están partiendo, así que es interesante y eso en el fondo, aprender a apalancar recursos, que creo que es una habilidad, como lo hemos repetido muchas veces en clase, que debe tener un emprendedor, un empresario, una persona que se dedica a todos los negocios. Perfecto, bien. Querida, ¿qué es lo que te llevas tú en esta mentoría? A ver. Bueno, le he ido perdiendo el miedo a todo lo que es postulación a proyectos. Ya comprendo más o menos qué es lo que va en este tipo de ¿cómo se llama?, de postulaciones, qué es lo que se requiere para cada tipo de financiamiento y también distintas formas de enfrentar las etapas, porque por desconocimiento muchas veces no había querido postular y ahora ya me siento mucho más segura. Bien, excelente. Bien, Danae, ¿qué te llevas? Bueno, yo estoy muy agradecida con el curso, la capacitación realmente extraordinaria, y porque nos enseñó, ¿no es cierto?, a organizar justamente las etapas que uno tiene que cumplir antes de postular. Como, ¿no es cierto?, requisito, uno tiene que conocer mucho al cliente y eso es lo más importante para lograr el éxito final, ¿no es cierto? Así que eso yo destaco del curso. Gracias. Muy bien, gracias, querida. ¿Qué te llevas, querida? Profe, yo me llevo aprendí mucho en este curso. Usted sabe que yo venía de cero, con suerte sabía aprender el computador. No sabía mucho de postulación, yo había postulado mucho lo que es FOSI, pero esto es otra cosa para mí, algo nuevo, estoy feliz, me voy muy contenta de todo lo que he aprendido y eso, feliz. Perfecto, buenísimo. Querida Maritza, ¿qué se lleva usted? Yo me llevo mucho conocimiento que no tenía al partir y poder ¿cómo se llama?, saber que existen muchos fondos en Corfo, conocía 2 solamente, y a confiar en mí y en hacerlo mejor y a salir pronto de la caja. Excelente, súper bien, excelente. Bien, chicas, le voy a pedir una foto que nos saquemos ahí para agrupar y estamos. Gracias, queridas. Gracias a ustedes.